Pompeya, una ciudad que parecía destinada a la eternidad, se erigía como un vibrante testimonio de la vida en el Imperio Romano. Ubicada al pie del imponente Monte Vesubio, sus calles bulliciosas y sus vías decoradas con mosaicos y frescos contaban historias de un pueblo que vivía con intensidad. Comerciantes discutían precios en el foro, esclavos transportaban ánforas llenas de vino y aceite, y las risas de los niños resonaban en los patios. Para los pompeyanos, la majestuosidad del Vesubio era un telón de fondo eterno, silencioso e inmóvil. Nadie imaginaba que aquella montaña dormida albergaba el poder de cambiar sus vidas para siempre. El día antes del desastre, Pompeya brillaba en todo su esplendor. Era el año 79 después de Cristo, y la vida cotidiana transcurría con normalidad. El aire cálido de verano estaba impregnado de aromas especiados que emanaban de las cocinas, mientras los panaderos trabajaban sin descanso en sus hornos de piedra. Por la noche, las tabernas se llenaban de ciudadanos compartiendo historias y tragos de vino tinto. Sin embargo, algunas señales comenzaron a inquietar a quienes prestaban más atención. Pequeños temblores sacudían la tierra y algunas aves migratorias habían abandonado la zona. Los viejos supersticiosos murmuraban sobre presagios, pero la mayoría de los habitantes restó importancia a estas inquietudes. Después de todo, los temblores eran comunes en la región. La mañana del 24 de agosto amaneció tranquila. La luz dorada del sol bañaba las calles empedradas mientras los mercaderes instalaban sus puestos. En el foro, los ciudadanos se reunían para discutir los asuntos del día, ignorando que el destino de Pompeya ya estaba sellado. Fue poco después del mediodía cuando la primera explosión resonó en el aire. Un estruendo profundo, como un rugido de gigante, emergió desde las entrañas del Vesubio, acompañado de una nube oscura que se alzó hacia el cielo. Los pompeyanos miraron con asombro la columna de ceniza y piedra que comenzó a ascender, tiñendo el día de sombras. En cuestión de minutos, el caos se desató. Piezas de roca volcánica comenzaron a llover sobre la ciudad, creando una cacofonía de gritos y estruendos al chocar contra los tejados. Algunos ciudadanos intentaron buscar refugio en sus hogares, mientras otros corrían hacia las puertas de la ciudad con la esperanza de escapar. La ceniza, fina y sofocante, cubría el aire, dificultando la respiración y oscureciendo la visión. Para muchos, el temor se convirtió en pánico cuando se dieron cuenta de que no había salida fácil. El Vesubio no solo era una erupción, sino una trampa mortal. Los minutos se convirtieron en horas, y el desastre continuaba intensificándose. La nube volcánica que se alzaba sobre el Vesubio era visible desde kilómetros a la redonda, una advertencia sombría para las ciudades vecinas. Los habitantes de Pompeya, atrapados en un infierno de ceniza y fuego, luchaban por sus vidas mientras los ríos de lava comenzaban a descender lentamente desde el cráter. Al caer la noche, Pompeya ya no era la ciudad bulliciosa que había sido al amanecer. La mayor parte de sus calles estaban desiertas, cubiertas por una capa de ceniza que crecía con cada hora. Sin embargo, en algunos hogares, familias enteras permanecían juntas, buscando consuelo en la compañía mutua mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. A lo lejos, el rugido del Vesubio era incesante, un recordatorio de que el fin aún estaba por llegar. La mañana siguiente trajo consigo una calma inquietante. Las explosiones habían cesado, y un manto gris lo cubría todo, desde las casas hasta los cuerpos de quienes no lograron escapar. Pompeya había desaparecido bajo varios metros de ceniza y piedra volcánica. Aquella ciudad vibrante y llena de vida ahora era un paisaje desolado, inmóvil en el tiempo, atrapado en un instante eterno. Sin embargo, no todo terminó con la erupción. En los días y meses que siguieron, algunos intentaron regresar, buscando rescatar lo poco que pudieran de sus vidas pasadas. Pero las ruinas eran un lugar peligroso y desolador, y finalmente, Pompeya fue abandonada por completo, cayendo en el olvido. Con el tiempo, el Vesubio volvió a silenciarse, como si nunca hubiera desatado su furia. La naturaleza comenzó su proceso de reclamación,
cubriendo las ruinas de Pompeya con vegetación y ocultando bajo su manto lo que había sido una ciudad llena de historias. Durante siglos, los viajeros que pasaban por la región solo encontraban colinas anónimas, ajenos a los secretos enterrados bajo sus pies. La ciudad parecía condenada a perderse en las páginas no escritas de la historia. Pero el destino tenía otros planes. En 1592, durante la construcción de un canal, los obreros encontraron fragmentos de mármol y otros vestigios que parecían pertenecer a una civilización antigua. Sin embargo, el verdadero redescubrimiento no llegó hasta 1748, cuando el ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre, al servicio del Reino de Nápoles, inició excavaciones sistemáticas. Lo que encontraron dejó al mundo sin palabras, una ciudad congelada en el tiempo, con sus edificios, calles y objetos cotidianos casi intactos, como si los pompeyanos hubieran dejado todo atrás en un instante de pánico. A medida que las excavaciones avanzaban, los arqueólogos descubrieron detalles desgarradores y fascinantes. Los moldes de los cuerpos, formados cuando la ceniza endurecida cubrió a las víctimas, revelaron las últimas poses de quienes no lograron escapar. Algunos estaban acurrucados, intentando proteger a sus seres queridos, otros se aferraban a objetos preciosos, como si la riqueza pudiera salvarlos. Estas figuras, inmortalizadas en su lucha contra lo inevitable, ofrecían un vistazo íntimo y conmovedor a la tragedia humana. Sin embargo, Pompeya no solo contaba historias de muerte, sino también de vida. Sus muros, cubiertos de frescos vibrantes y grafitis, hablaban de una sociedad diversa y apasionada. Inscripciones humorísticas y declaraciones de amor adornaban las paredes de las tabernas y las casas. Los mosaicos que decoraban los solos de las villas contaban historias mitológicas y mostraban el refinado gusto artístico de la élite romana. Entre los hallazgos más famosos estaba el fresco de la Casa de los Misterios, cuyas enigmáticas escenas rituales siguen fascinando a los estudiosos hasta hoy. Cada rincón de Pompeya parecía ofrecer una nueva ventana al pasado. El foro, corazón político y social de la ciudad, conservaba restos de columnas que evocaban su antigua grandeza. Los baños termales, con sus sofisticados sistemas de calefacción, mostraban la avanzada ingeniería romana. Incluso los restos del lupanar, con sus pequeñas habitaciones y frescos explícitos, ofrecían una visión sin filtros de la vida cotidiana y las costumbres sociales de la época. A medida que los arqueólogos continuaron desenterrando Pompeya, también enfrentaron preguntas sobre cómo preservar lo encontrado. La exposición al aire y al turismo masivo puso en peligro muchos de los frescos y estructuras que habían permanecido ocultos durante siglos. Las técnicas modernas de conservación se convirtieron en una prioridad, y el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, reconociendo su importancia como un tesoro histórico sin igual. Hoy en día, Pompeya sigue cautivando a millones de visitantes de todo el mundo. Al caminar por sus calles, uno puede imaginar el bullicio de la vida que una vez llenó la ciudad. Las tragedias personales y los triunfos cotidianos de sus habitantes resuenan a través del tiempo, recordándonos la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la naturaleza. Pompeya, atrapada entre la destrucción y la eternidad, continuó contándonos su historia, susurrando secretos que aún esperan ser descubiertos. Las ruinas de Pompeya no solo nos cuentan historias de la antigua Roma, también nos obligan a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y el tiempo. Cada piedra, cada mosaico, cada inscripción es un eco de una civilización que, a pesar de su sofisticación, estaba indefensa ante la fuerza impredecible de la naturaleza. Los estudios de las capas de ceniza han revelado que el Vesubio tuvo erupciones similares en el pasado, ciclos que probablemente fueron ignorados o no comprendidos por los pompeyanos. Esta lección, grabada en la tierra misma, resuena especialmente en nuestra era, donde la convivencia con fenómenos naturales sigue siendo un desafío global. Los investigadores modernos han empleado tecnología avanzada para explorar Pompeya y comprender mejor su destrucción. Con escáneres láser, imágenes satelitales y modelos en 3D, se han reconstruido villas enteras y se han revelado detalles que antes parecían perdidos.
Por ejemplo, se descubrieron habitaciones ocultas en la Casa del Fauno, una de las residencias más grandes y ricas de Pompeya, famosa por su mosaico del macedonio Alejandro en la batalla de Isos. Estos avances han permitido una comprensión más completa de cómo vivían los habitantes de la ciudad, sus jerarquías sociales, sus hábitos y sus creencias. Pero los descubrimientos no se detienen. Incluso en las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado áreas no exploradas, como el barrio de los Jardines, donde frescos de colores brillantes y esculturas delicadas han salido a la luz. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue una inscripción en carbón que podría indicar que la erupción ocurrió en octubre y no en agosto, como se creía durante siglos. Estos nuevos datos desafían viejas suposiciones y mantienen viva la emoción de explorar Pompeya. A medida que se revelan más detalles, surge una conexión emocional entre el presente y el pasado. Los moldes de las víctimas, hechos al llenar los huecos en la ceniza con yeso, capturan no solo el momento de su muerte, sino también las emociones humanas, el terror, la desesperación y, a veces, incluso la calma resignada. Algunos visitantes que se enfrentan a estas imágenes experimentan un impacto profundo, pues se dan cuenta de que aquellos que perecieron eran personas con esperanzas, sueños y miedos, no tan diferentes a nosotros. Por otro lado, los tesoros arquitectónicos y artísticos encontrados en Pompeya también reflejan los logros de su época. Los templos dedicados a Júpiter, Apolo e Isis muestran la diversidad religiosa de la ciudad, mientras que las casas de los ricos, como la casa de Menandro, son testimonio de una vida de lujo, con columnas elegantes y patios interiores llenos de jardines. Estas estructuras no solo representan un mundo perdido, sino que también inspiran a los arqueólogos a seguir investigando cómo se estructuraba la sociedad romana y qué valores guiaban su vida diaria. Hoy, el sitio arqueológico se enfrenta a desafíos que van más allá de su historia. El clima, el turismo y el tiempo siguen siendo amenazas para su conservación. Se han implementado planes para limitar el acceso a ciertas áreas y preservar los frescos más delicados, mientras que instituciones de todo el mundo colaboran para estudiar y proteger este tesoro único. Pompeya no solo pertenece a Italia, pertenece a toda la humanidad como un recordatorio de nuestra capacidad para crear maravillas y de nuestra vulnerabilidad frente a fuerzas más grandes. Pese a su tragedia, Pompeya también es una historia de resistencia y redescubrimiento. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde el eco de una civilización antigua sigue resonando en nuestros corazones y mentes. Al caminar por sus calles y tocar sus piedras, uno siente que la ciudad no está muerta, sino suspendida, esperando pacientemente a que su historia sea contada una vez más. El magnetismo de Pompeya no solo reside en su preservación física, sino en su capacidad para transportarnos a un momento específico de la historia, como si abriéramos una ventana al pasado. Cada detalle, desde las herramientas de un herrero hasta los vestigios de alimentos carbonizados en las cocinas, nos cuenta cómo vivían sus habitantes. Entre los descubrimientos más conmovedores se encuentran los panecillos fosilizados en hornos abandonados, las ánforas apiladas en bodegas, listas para ser enviadas, y las mesas aún dispuestas en las villas, como si los comensales hubieran planeado regresar en cualquier momento. A medida que los arqueólogos profundizan en los restos, también han descubierto más sobre la estructura social de Pompeya. La ciudad no solo era hogar de la élite romana, sino también de comerciantes, artesanos, esclavos y extranjeros que llegaban atraídos por la actividad comercial de este puerto próspero. Los grafitis encontrados en las paredes son una ventana a estas voces diversas, declaraciones de amor, insultos ingeniosos y hasta anuncios políticos que respaldaban a los candidatos en las elecciones locales. Uno de ellos, escrito en un tono humorístico, rezaba: «Vote por Lucio Popidio Sabino, un buen hombre». Las chicas lo respaldan. Estos detalles convierten a Pompeya en algo más que un conjunto de ruinas. La ciudad emerge como un ente vivo, lleno de voces y perspectivas. Desde los frescos detallados que decoraban los baños hasta las sencillas herramientas de los campesinos, Pompeya nos recuerda que los detalles cotidianos son los que realmente definen la vida. El impacto de Pompeya no se limita a su contexto histórico.
Ha inspirado generaciones de artistas, escritores y pensadores. Desde la literatura del romanticismo hasta las películas contemporáneas, la historia de esta ciudad encapsula tanto la fragilidad humana como la grandeza del espíritu creativo. En el siglo XVIII, las primeras excavaciones desataron una fiebre por lo pompeyano, influyendo en la moda, la arquitectura y las artes decorativas en Europa. Las mansiones de la nobleza comenzaron a decorarse con estilos neoclásicos inspirados en los frescos y mosaicos desenterrados, llevando un pedazo de Pompeya a un nuevo mundo. Incluso hoy, el sitio arqueológico sigue siendo una fuente de asombro e innovación. Las reconstrucciones virtuales y las experiencias de realidad aumentada permiten a los visitantes experimentar Pompeya como era antes de la erupción, caminando virtualmente por sus foros, visitando sus villas y participando en su vida cotidiana. Estas herramientas no solo reviven el pasado, sino que también amplían nuestra comprensión de cómo preservar y transmitir este invaluable legado. Pero no todo en Pompeya son historias de grandeza. La tragedia que envolvió a sus habitantes también nos recuerda la importancia de prepararnos para lo imprevisto. El Vesubio, que una vez trajo muerte y destrucción, sigue activo. La región circundante alberga hoy a millones de personas, y las lecciones aprendidas de Pompeya han impulsado avances en vulcanología y la preparación para desastres naturales. Los científicos vigilan de cerca al Vesubio, conscientes de que el pasado puede repetirse. A medida que la ciudad continúa revelando sus secretos, también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Cómo serán vistas nuestras ciudades dentro de 1000 años? ¿Qué detalles cotidianos hablarán de nuestra vida, nuestras luchas y nuestros logros? Pompeya, con sus calles cubiertas de ceniza y sus historias congeladas en el tiempo, nos conecta con una verdad fundamental. Aunque nuestras circunstancias cambien, la humanidad sigue siendo esencialmente la misma, una mezcla de fragilidad y resiliencia. El redescubrimiento de Pompeya no solo trajo consigo la fascinación por una ciudad detenida en el tiempo, sino también una avalancha de preguntas que aún no tienen respuesta. Los arqueólogos y estudiosos se enfrentan constantemente al desafío de interpretar los restos y las historias que estos sugieren. ¿Cómo se vivía realmente en Pompeya más allá de las grandes villas y los mosaicos fastuosos? ¿Qué historias personales se esconden en los objetos cotidianos? Un peine, un vaso roto o una herramienta olvidada pueden contener tantas historias como los templos y teatros que dominan el paisaje arqueológico. Entre los descubrimientos más recientes, destaca la complejidad de la red social y comercial que mantenía a Pompeya en constante movimiento. Se ha encontrado evidencia de intercambio comercial con regiones tan lejanas como Egipto y la Aralia, reflejada en productos como perfumes exóticos, especias y cerámicas importadas. Este hallazgo refuerza la idea de que Pompeya no era un simple asentamiento provincial, sino una ciudad vibrante y cosmopolita que desempeñaba un papel importante en las rutas comerciales del Imperio Romano. Las tabernas y panaderías de Pompeya también arrojan luz sobre la vida diaria de sus habitantes. Los hornos y las fresquerías, con sus mostradores decorados y jarras de cerámica, cuentan historias de una comunidad acostumbrada a socializar, a disfrutar de buena comida y bebida. Las comidas rápidas, como el famoso garum, una salsa de pescado fermentado, eran un producto básico y reflejan una sorprendente modernidad en sus hábitos alimenticios. Es en estos espacios donde los pompeyanos conversaban, debatían y compartían, creando un tejido social que, aunque desaparecido, sigue resonando en las ruinas. Un aspecto fascinante de Pompeya es su relación con el arte y la religión. La influencia de distintas culturas es evidente en los templos y las inscripciones, que reflejan un sincretismo religioso notable. La adoración de dioses como Isis, de origen egipcio, coexistía con los cultos tradicionales romanos y griegos. Las estatuas y los frescos encontrados en estos lugares sagrados no solo son manifestaciones de devoción, sino también testigos de una sociedad que abrazaba la diversidad cultural como parte de su identidad. Por otra parte, el arte pompeyano sigue siendo una fuente inagotable de admiración y estudio. Los frescos, clasificados en 4 estilos artísticos principales, muestran la evolución del gusto estético de la época.
Desde las representaciones sencillas y geométricas de los primeros años hasta las complejas escenas mitológicas y paisajísticas que adornan las villas más opulentas, cada pintura cuenta una historia que mezcla lo real con lo imaginario. Los colores vivos, aplicados con técnicas que aún intrigan a los expertos, parecen desafiar el paso del tiempo, evocando la vitalidad de una ciudad que nunca dejó de buscar la belleza en todas las cosas. Sin embargo, no todo en Pompeya es un tributo a la grandeza. También hay evidencias de las tensiones y desigualdades que caracterizaban a la sociedad romana. Las pequeñas casas de los trabajadores contrastan con las enormes villas de los ricos, reflejando un mundo donde el lujo de unos pocos coexistía con la lucha diaria de muchos. Los grafiti políticos y las inscripciones en las paredes sugieren un pueblo que, aunque atrapado en un sistema jerárquico, no temía expresar sus opiniones ni satirizar a las élites. Y aunque Pompeya ofrece un retrato de la vida romana en su apogeo, también nos recuerda cuán frágil es la civilización frente a los caprichos de la naturaleza. La ciudad que una vez fue un símbolo de prosperidad y cultura quedó sepultada en cuestión de horas, dejando atrás no solo ruinas, sino un poderoso mensaje sobre la impermanencia de todas las cosas. Mientras Pompeya sigue revelando sus secretos, también nos invita a reflexionar sobre las vidas individuales que quedaron atrapadas bajo la ceniza. Los moldes de los cuerpos de las víctimas, creados llenando los huecos dejados por sus restos descompuestos, son un testimonio visceral de la tragedia humana. A través de ellos, podemos imaginar los últimos momentos de aquellos que intentaron protegerse, huir o simplemente aceptar su destino. En una casa, se encontró a una familia abrazada, como si buscaran consuelo mutuo en medio del caos. En otra, un hombre sostenía una bolsa de monedas, aferrándose a su riqueza incluso en el momento de la muerte. Estos hallazgos no solo documentan cómo murieron, sino que también humanizan a quienes vivieron en Pompeya, transformándolos de figuras históricas en personas reales con miedos, esperanzas y vínculos emocionales. El papel de las mujeres en la sociedad pompeyana también ha sido un tema de gran interés. Si bien las normas de la época limitaban su participación en muchos aspectos de la vida pública, los registros sugieren que algunas mujeres gozaban de una influencia considerable, especialmente en el ámbito económico y cultural. Inscripciones dedicadas a figuras femeninas muestran que eran respetadas en sus comunidades, mientras que las representaciones artísticas a menudo las colocaban en roles prominentes en mitos y rituales. Este contraste entre las limitaciones sociales y las contribuciones individuales refleja una sociedad compleja, donde las expectativas no siempre definían las realidades. Un lugar particularmente intrigante es el anfiteatro de Pompeya, uno de los más antiguos del mundo romano. Allí, miles de ciudadanos se reunían para disfrutar de espectáculos que incluían combates de gladiadores y eventos deportivos. Aunque para nosotros estos espectáculos puedan parecer brutales, eran fundamentales en la vida pública de los romanos, un recordatorio del poder y la gloria del imperio. Las gradas del anfiteatro aún conservan marcas de uso, como si el eco de los vítores y los tambores todavía resonara en las piedras desgastadas. Otro espacio emblemático es el Teatro Grande, donde se representaban obras dramáticas y comedias. Estas presentaciones no solo eran una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para reflexionar sobre temas sociales, políticos y filosóficos. Las inscripciones que rodean el teatro sugieren que algunos ciudadanos patrocinaban las producciones, dejando su nombre como legado de su generosidad y amor por las artes. La vida cotidiana en Pompeya estaba impregnada de rituales y costumbres que reflejaban una estrecha conexión con la religión y la naturaleza. Los lararios, pequeños altares domésticos dedicados a los dioses protectores del hogar, eran comunes en casi todas las casas. Allí, las familias ofrecían libaciones y oraciones diarias, buscando bendiciones para su salud, prosperidad y seguridad. Estos espacios íntimos, decorados con frescos y estatuillas, muestran cómo la espiritualidad estaba integrada en cada aspecto de la vida. Sin embargo, a pesar de toda su sofisticación y avances, Pompeya no estaba exenta de problemas. Los registros muestran evidencia de incendios, conflictos internos y desigualdades económicas que afectaban la estabilidad de la comunidad.
Algunos graffiti expresan descontento con las autoridades locales, mientras que otros reflejan tensiones entre diferentes grupos sociales. Estos pequeños destellos de discordia nos recuerdan que, aunque idealizada, Pompeya era un lugar real, con todos los desafíos y contradicciones de cualquier sociedad humana. Hoy, al recorrer las calles de Pompeya, uno puede imaginar cómo la vida fluía antes del desastre. Los niños jugando en los patios, los vendedores gritando sus ofertas en el mercado, los sacerdotes llevando a cabo ceremonias en los templos. Pero también se siente el peso del silencio, el eco de una tragedia que dejó una huella indeleble en la historia. Pompeya es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, una cápsula que nos habla tanto del pasado como del presente. En la esencia misma de Pompeya yace su carácter de paradoja, un lugar de vida vibrante y actividad frenética que fue silenciado en un instante por el Vesubio. A medida que los arqueólogos profundizan en las capas de ceniza, encuentran detalles que enriquecen aún más nuestra comprensión de la ciudad. Los talleres de alfareros con sus herramientas abandonadas, las casas con pinturas inacabadas y las tiendas con mercancías aún en los mostradores nos hablan de un día ordinario que se convirtió en extraordinario por un giro repentino del destino. Las termas públicas, un componente esencial de la vida romana, son otro aspecto fascinante de Pompeya. Estos complejos no solo ofrecían baños calientes y fríos, sino que también eran centros de reunión social, donde los ciudadanos discutían negocios, política o los chismes del día. Los frescos y mosaicos encontrados en las termas muestran escenas tanto de ocio como de mitología, sugiriendo cómo estos espacios combinaban funcionalidad y arte. Los sistemas de calefacción subterráneos, conocidos como hipocaustos, son un testimonio del ingenio romano, permitiendo que las termas permanecieran cálidas incluso en los meses más fríos. Otro lugar emblemático es el Foro, el corazón político y comercial de Pompeya. Rodeado de templos, edificios administrativos y mercados, era un espacio donde convergían todas las facetas de la vida ciudadana. Las excavaciones han revelado restos de inscripciones y estatuas que honraban a figuras prominentes, mientras que las calles adyacentes albergaban puestos donde se vendían productos locales e importados. En este bullicio, los habitantes de Pompeya no solo negociaban bienes, sino también ideas y alianzas que daban forma a su comunidad. Un hallazgo particularmente conmovedor es el barrio de los Jardines, donde los arqueólogos han descubierto huertos y patios llenos de plantas carbonizadas, una evidencia tangible de la conexión entre los pompeyanos y la tierra que cultivaban. Estos espacios verdes no solo proporcionaban alimentos, sino también un respiro del ajetreo urbano. En algunas casas, los jardines estaban adornados con fuentes y estatuas, convirtiéndolos en oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Los estudios de los restos vegetales han permitido a los científicos reconstruir la dieta pompeyana, revelando una sociedad que disfrutaba de una sorprendente variedad de alimentos. Desde cereales y legumbres hasta frutas exóticas como los dátiles, los pompeyanos tenían acceso a una dieta rica y diversificada, complementada por vinos locales y salsas como el famoso arum. Estos detalles pintan un cuadro de una comunidad que valoraba tanto la abundancia como la calidad de su alimentación. Sin embargo, una de las historias más intrigantes que emergen de Pompeya es la de sus conexiones globales. Los hallazgos de monedas extranjeras, cerámicas de la lejana Hispania y objetos de cristal de Egipto sugieren que la ciudad estaba enredada en las amplias redes comerciales del Imperio Romano. Los puertos cercanos permitían el flujo constante de bienes y personas, convirtiendo a Pompeya en un microcosmos de la diversidad y la integración cultural de la época. Estas conexiones también se reflejan en la arquitectura y el arte de la ciudad. Los frescos y mosaicos a menudo incluyen referencias a estilos y motivos de otras regiones del imperio, una fusión de influencias que enriquecía la estética pompeyana. Este mestizaje cultural no solo habla de las aspiraciones de los habitantes de la ciudad, sino también de su capacidad para adaptarse y adoptar elementos de diferentes tradiciones, creando una identidad propia. Hoy, Pompeya sigue siendo un espejo que nos devuelve tanto nuestra grandeza como nuestra vulnerabilidad. Al recorrer sus calles, uno siente la inmediatez de las vidas que una vez llenaron este lugar.
Es imposible no imaginar las risas en los banquetes, el eco de las conversaciones en las plazas o el bullicio del mercado en plena actividad. Pero también se siente la sombra de la tragedia, una advertencia silenciosa de que la naturaleza no distingue entre ricos y pobres, poderosos y humildes. Pompeya, con todas sus historias congeladas en el tiempo, nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y futuro. En cada rincón de sus ruinas hay una lección, un recordatorio de que la civilización no es inmune a las fuerzas mayores. Y, sin embargo, en su destrucción también hay esperanza, un testimonio de la capacidad humana para crear belleza y significado que trascienden el tiempo. El simbolismo de Pompeya como ciudad atrapada entre la creación humana y la fuerza destructiva de la naturaleza no se limita al Vesubio ni a los eventos del 79 después de Cristo. Durante siglos, la ceniza que la cubrió actuó como una preservadora involuntaria, protegiendo no solo sus edificios, sino también los pequeños momentos cotidianos que de otro modo se habrían desvanecido en el tiempo. Esta mezcla de conservación accidental y destrucción masiva ha convertido a Pompeya en un laboratorio único para los estudiosos de la historia, la arqueología y las humanidades. Una de las áreas más fascinantes de estudio es cómo la tragedia de Pompeya influyó en las prácticas culturales de otras ciudades romanas. Se cree que, tras la erupción, la narrativa de su destrucción se convirtió en una advertencia ampliamente conocida. Esto podría haber llevado a ajustes en la planificación urbana y en los rituales religiosos de otras comunidades cercanas al Vesubio y más allá. Incluso los cronistas de la época, como Plinio el Joven, que documentó el evento desde la distancia, contribuyeron a que Pompeya se convirtiera en un símbolo temprano de la fragilidad humana frente a las fuerzas naturales. Entre los relatos personales que emergen de las ruinas, destaca la casa de un panadero, cuyo horno todavía contenía panes carbonizados, perfectamente moldeados por la ceniza. Este descubrimiento nos permite imaginar cómo era la rutina diaria del negocio, el sonido de las palas de madera rascando el horno, el aroma del pan recién horneado y el constante ir y venir de los clientes. Estos detalles aparentemente mundanos son una conexión tangible con los habitantes de Pompeya, personas cuya vida era tan vibrante y llena de propósito como la nuestra. Del mismo modo, los talleres de artistas y artesanos revelan las habilidades y talentos que florecieron en la ciudad. Los fragmentos de esculturas y las herramientas abandonadas sugieren un lugar donde la creatividad y el oficio manual eran altamente valorados. Los frescos incompletos encontrados en algunas villas son especialmente conmovedores, obras de arte interrumpidas por la tragedia, pero que todavía hablan del artista detrás de ellas y de los sueños de quienes encargaron esas piezas. Otro descubrimiento intrigante es el uso del espacio público en Pompeya. Las plazas, como el foro, no solo eran centros de comercio y política, sino también espacios de expresión comunitaria. Las inscripciones y grafiti encontrados en los muros de edificios públicos a menudo tienen un carácter sorprendentemente moderno, desde anuncios y declaraciones amorosas hasta bromas y comentarios políticos. Este uso democrático del espacio público sugiere una sociedad en la que, pese a sus desigualdades, la voz de las personas encontraba formas de ser escuchada. Una inscripción especialmente famosa encontrada en una pared dice: «Los amantes como nosotros no deberían esconderse». Este simple mensaje, tallado apresuradamente en la piedra, nos recuerda que, aunque el tiempo y las circunstancias cambien, las emociones humanas básicas como el amor y la pasión son universales y atemporales. La ciencia moderna ha jugado un papel crucial en la reconstrucción de Pompeya. Los avances en tecnología, como el análisis de ADN de restos humanos y animales, han proporcionado datos sobre la salud, dieta y movilidad de sus habitantes. Por ejemplo, estudios recientes sugieren que algunos residentes de Pompeya tenían acceso a una dieta sorprendentemente rica en proteínas, posiblemente debido al comercio marítimo que traía pescado fresco y mariscos. También se ha descubierto que los perros, cuya presencia está marcada por moldes de yeso de sus cuerpos, eran a menudo compañeros de trabajo en las casas y tiendas, desempeñando roles tanto funcionales como afectivos.
Pompeya también plantea preguntas sobre cómo interpretamos y preservamos el pasado. Su constante exposición a los elementos modernos amenaza con erosionar lo que la ceniza una vez protegió. Esto ha llevado a un esfuerzo global por conservar la ciudad, uniendo expertos de diversas disciplinas en una causa común. Las tensiones entre el acceso turístico y la preservación son un recordatorio de que, aunque Pompeya nos pertenece a todos, también debemos protegerla para las generaciones futuras. En cada esquina de Pompeya, desde sus calles empedradas hasta sus casas humildes y majestuosas, hay una lección, un recordatorio de que la historia no es solo un relato del pasado, sino un reflejo continuo de quiénes somos y hacia dónde vamos. A medida que exploramos las últimas facetas de Pompeya, resulta inevitable reflexionar sobre el legado que ha dejado para la humanidad. No es solo una ciudad, sino un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde la vida, con todas sus complejidades, quedó congelada en un instante. Pero lo más impactante de Pompeya no son solo las ruinas ni las obras de arte, sino la conexión que sentimos con las personas que vivieron allí. Cada casa, cada inscripción, cada objeto nos habla de seres humanos que amaban, trabajaban y soñaban, igual que nosotros. El tiempo no ha borrado la esencia de Pompeya, al contrario, la ha amplificado. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que la naturaleza puede reclamar lo suyo en cualquier momento, pero también un tributo a la resistencia y la creatividad humanas. Los habitantes de Pompeya, aunque desconocidos, dejaron un legado duradero no solo en piedra y ceniza, sino en la forma en que nos relacionamos con nuestra propia historia. Hoy, Pompeya sigue atrayendo a millones de visitantes, personas que caminan por sus calles y miran sus frescos con una mezcla de asombro y melancolía. Cada paso que damos allí es un homenaje a quienes vivieron y murieron bajo el Vesubio, a los sueños interrumpidos y a la humanidad que trasciende el tiempo. Pompeya es más que un sitio arqueológico, es un símbolo de la vida misma, frágil, impredecible, pero inmensamente rica. Al cerrar esta narrativa, es importante recordar que Pompeya no solo nos enseña sobre el pasado, sino también sobre nosotros mismos. En sus silenciosas ruinas resuena una pregunta eterna, ¿qué dejaremos atrás cuando llegue nuestro propio Vesubio? ¿Cuando el tiempo nos alcance y nuestras ciudades se conviertan en vestigios? Quizás, como los habitantes de Pompeya, nuestra herencia será una mezcla de lo grandioso y lo cotidiano, una prueba de que, a pesar de todo, vivimos plenamente. Así, Pompeya no es solo el eco de una tragedia, sino una celebración de la vida, en todo su esplendor y vulnerabilidad. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo avance y las cenizas caigan, siempre hay historias por contar, lecciones por aprender y maravillas por descubrir.